El domingo 3 de mayo fue un día muy complicado en las redes para Felipe Calderón, ya que varias de las tendencias del día fueron dirigidas hacia él y motivadas por la entrevista que la ex embajadora Roberta Jacobson dio a Jesús Esquivel, reportero de la revista Proceso, y en donde se deja por sobreentendido que Calderón sí sabía de los vínculos de su secretario de Seguridad Pública con el crimen organizado. De hecho, las dos tendencias principales fueron Calderón sí sabía y Calderón a prisión. Derivado de esto, la comunidad decidió emprender una campaña de firmas en change.org para pedir que sea anulado México Libre, el partido de Felipe Calderón y Margarita Zavala. Y el resultado fue que las peticiones en contra superaron a las firmas que el INE le pidió al partido a favor. La relevancia de esto es contextualizar el descalabro que esta entrevista le provocó a Calderón y que, aunque en los siguientes días se ha dado una ida y venida de argumentos y contraargumentos, esto parece ser solo la punta del iceberg que persigue y perseguirá al expresidente en adelante. Pues mientras que García Luna, su mano derecha en el sexenio, sigue en medio del proceso judicial en Estados Unidos por las acusaciones que se le imputan, Calderón estará en medio del escrutinio público. El debate o el juego de dimes y diretes llegó tarde, pues la revista Proceso se publicó desde el sábado 2 de mayo por la tarde. Esto generó que el domingo desde temprano las tendencias en Twitter estuvieran muy definidas y Calderón no dio su versión sino ya muy avanzadas las tendencias. Es más, antes de pronunciarse al respecto del tema, primero fue más importante lanzar un tuit de felicitación a un contacto. No sería sino hasta las 3:58 de la tarde que entonces respondería con una serie de tweets y una carta a la revista Proceso para desmentir los dichos del reportero Jesús Esquivel. Lo que genera dudas es el porqué de la respuesta tan tardía, porque cuando esto sucede, la opinión pública se vuelve suspicaz y en verdad no se sabe si la tardanza se debió a que no estaba enterado o a que utilizó todo ese tiempo ausente de la red, en la que suele ser muy activo desde este sexenio, para buscar una respuesta que le diera una salida momentánea. Y digo momentánea porque si bien dio una respuesta que apela a las verdades jurídicas, es decir, las verdades que se sustentan en evidencia válida jurídicamente hablando, en realidad, su respuesta no logra desmentir del todo los dichos de la ex embajadora ni la duda que desde hace años le persigue ante la opinión pública. Lo que sí destruye, en parte, es la afirmación de que Calderón sabía, pues como lo dijo Jacobson, de eso no se tenían más que rumores. En consecuencia, lo que se corrige es lo que la revista Proceso dio por hecho o da a entender que se da por hecho. Ahora, después de la respuesta de Calderón y después de que la ex embajadora precisara que la información que ella y su equipo recibieron nunca fue corroborada, a Calderón se le podía percibir seguro de que esto tiraba la entrevista y el tema, como si se tratara de una simple batalla en el Twitter bien librada. El problema es que, aunque Proceso tal vez puso palabras en la boca de la ex embajadora que no dijo o parece que las pusiera, de cualquier manera Proceso subió a su página el audio de la entrevista para que cualquier persona pudiera acceder a ella de primera mano y cada quien hiciera o pueda hacer su propia interpretación, pero esta vez sobre las palabras y sobre la voz de la ex embajadora. Escuchando y leyendo con detenimiento la entrevista, uno puede verificar que Jacobson nunca afirmó que Calderón supiera de las andanzas de García Luna. Lo dice con toda claridad, se trataba de información no corroborada. Pero en la misma entrevista hace algunas afirmaciones que no se tomaron muy en cuenta en la respuesta del propio Calderón, como que Jacobson afirma que México ha sido un país muy corrupto. Afirma que la información que recibió tenía sesgo o imparcialidad, pero que provenía de mexicanos. Afirma que en Estados Unidos existe una división de funciones estricta entre departamentos y si bien ella pertenecía al Departamento de Estado y aunque fuera una funcionaria de alto nivel,
de cualquier manera no tenía acceso a informaciones del Departamento de Justicia, departamento que quizá desde aquel entonces ya le seguía los pasos a García Luna, pero eso no se sabe ni ella lo pudo saber entonces. Afirma Jacobson que estaba obligada en sus diferentes cargos ocupados a tratar y cooperar con el gobierno mexicano sin importar tales rumores, pero también aclara que lo hacía con precaución, pues como dijimos al principio de la lista de afirmaciones, no se podía confiar ciegamente en un gobierno al que le precedía su reputación abiertamente corrupta. Afirma que se dieron cualquier cantidad de recursos, aunque aclara que no se entregó dinero o fondos, sino capacitaciones y equipos o equipamientos. Cuando Calderón señala que si Estados Unidos hubiera tenido certeza de la colusión de su gobierno con el crimen organizado, ¿cómo le podría haber apoyado con tantos recursos? Parece ser una respuesta inocente, pues hay pruebas, como en el caso del operativo Rápido y Furioso, que implican que sin importar la información que Estados Unidos tenga sobre México, siguen adelante con sus agendas. Vaya, hablar sobre los métodos e intereses de Estados Unidos en este caso es un tanto irrelevante, pues lo que debe importar es que si Estados Unidos decidiera cerrar las vías de la cooperación por nuestros problemas de corrupción, pues entonces no nos entregaría ninguna clase de apoyo. Hay quienes dicen que es parte de la doble moral norteamericana, pero como dije, ese no es el tema central aquí. Habrá quien diga que es todo lo contrario y que tal vez Estados Unidos está montando esto por algún negocio político con la administración obradorista, pero es difícil de creer. En primera porque a Calderón lo han investigado periodistas como Anabel Hernández, Lidia Cacho y el mismo Jesús Esquivel, por mencionar solo a los tres que han dado sus declaraciones posteriores a que se abriera el debate del domingo. Y estos tres periodistas han hablado de los presuntos vínculos del gobierno calderonista con entidades del crimen organizado desde hace mucho tiempo. Vaya, no es un tema de coyuntura. Son investigaciones con libros impresos de por medio, varios libros impresos de por medio. Y esto nos lleva a la cuestión sobre si estaba enterado Calderón o no de las actividades de García Luna. Como lo dice la propia ex embajadora, ella imaginaba que el gobierno mexicano en la administración de Calderón sabía lo mismo o más que las autoridades norteamericanas. Y si a esto agregamos que periodistas como Anabel Hernández y Lidia Cacho lo dijeron abiertamente y ahora viven en el exilio por la persecución política de la que han sido víctimas, quizá no exclusivamente por eso, pero en parte, entonces no necesariamente nos acercamos a la verdad jurídica, pero sí quizá a elementos de veracidad política al menos. Vaya, Calderón no puede negar que al menos se lo advirtieron desde el periodismo y, que no poca cosa, desde distintas denuncias por parte de la Secretaría de la Función Pública, es decir, desde adentro. Todo esto parece apuntar hacia la doble cara de la que habla la propia ex embajadora, pues aunque ella nunca lo dice y no pretendo poner palabras en su boca que ella jamás pronunció, para mí, la forma en la que dice las cosas parece indicar que ella duda que el gobierno de Calderón pudiera ser ingenuo. Y la verdad es que es difícil creer que Calderón en sí mismo pueda ser ingenuo. En fin, y ya para terminar, existe la posibilidad de que Calderón usara el lenguaje para demeritar el contenido de la entrevista. Y probablemente metió a la opinión pública en una trampa con el uso de la palabra rumor, porque la palabra rumor en México, en sentido coloquial, es equivalente a la palabra chisme, y el chisme es un concepto que en México alude a la propagación morbosa y exagerada de información que va impresa de una connotación falsa. Vaya, un chisme es casi igual a una mentira. El rumor, en cambio, y como es utilizado por la ex embajadora, alude a la primera acepción de la palabra según lo que afirma la Real Academia de la Lengua. Y según esta, un rumor es una voz que corre entre el público. ¿Cuál es la diferencia? Que si bien el rumor es algo que se dice y que no representa una verdad jurídica,
un testimonio válido o una verdad corroborada, tampoco es una probable mentira o exageración como sucede con el chisme. A lo que voy es a que si bien se trata de rumores, es probable que esos rumores llevaran al Departamento de Justicia de los Estados Unidos a empezar las pesquisas que hoy son las bases del encauzamiento judicial de García Luna y que, como dije, hacen colgar a Calderón de un hilo, pues mientras García Luna esté en medio del proceso, Calderón continúa expuesto. No debemos olvidar que además de todo lo anterior, a Calderón lo persigue la duda desde que dijo eso de haya sido como haya sido por allá del 2006. Y lo persigue y perseguirá la duda porque la evidencia fue quemada, fue eliminada. Por tanto, jamás se tendrá la verdad jurídica, pero queda la duda. Y la duda puede ser poderosa, como la convocatoria en change.org, que puede sumar más y más firmas en los siguientes días. Lo que no necesariamente anulará su proyecto político, pero perjudica innegablemente su reputación y la percepción que pueden llegar a tener sobre el personaje algunos sectores sociales. En suma, lo que parece revelarse como tendencia es que con la duda que le crece y le rodea, también le crecen y rodean el descrédito social. Este caso me recuerda a aquellas situaciones en las que tienes, por ejemplo, un hijo al que te lo corren de la escuela pública, de la escuela privada, de la escuela militar e incluso de la religiosa, y tú sigues creyendo que en todas esas escuelas le tuvieron mala fe o le tienen mala fe, cuando la verdad es que llega el momento en que estás obligado a preguntarte si tu angelito no será todo un travieso. Finalmente será del interés general llegar a alguna verdad, aunque seguramente no será jurídica, pero al menos a la verdad política, porque todas las familias agraviadas con sus muertos y desaparecidos merecen saber si sus muertos o desaparecidos tuvieron lugar por la visión errática de un patriota que buscaba la paz y el orden, o porque un personaje de poca estatura pero que compensa con el ego, le fascina el correr de la sangre y el dinero. Pero esta es solo mi opinión. Gracias por escucharnos y en el Universal también sacaron una entrevista a la ex embajadora con algunos puntos coincidentes y otros no tanto, pero no la integré porque no encontré un audio de respaldo. Sin embargo, ni en Proceso ni en el Universal la ex embajadora es desmentida, esto hay que aclararlo, pues ella nunca cambia su opinión, solo hace hincapié en ambas publicaciones en sus precisiones, que no es lo mismo. Ahora sí, gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino, así como los éxitos del Peñabot 2.0 Pentium 4.